En España, desgraciadamente, sabemos bien lo que es sufrir el terrorismo durante muchas décadas, sangrientas y horribles décadas en las que el Grapo, los GAL, el Batallón Vasco Español y sobre todo ETA atentaban contra el Estado y la sociedad española. Aunque lo que no es tan conocido en España es que esto mismo que estábamos sufriendo nosotros aquí realmente también estaba pasando en otros muchos países de Europa, aunque es verdad que en España duró bastante más tiempo. Los años 60 y 80 fueron los años de plomo en Italia y también había grupos como Orden Nuevo, Vanguardia Nacional, la Brigada Roja, Poder Obrero, que atentaban y fomentaban la violencia en las calles. En Alemania Occidental tampoco se libraban, estaban la RAF, la Rote Armee Fraktion, es decir, la facción del Ejército Rojo, y por supuesto también estaba la Stasi de Alemania Oriental, que se dedicaba a perpetrar atentados en la zona o en la parte más capitalista. Y estos últimos van a ser los protagonistas de la historia que te voy a contar hoy. Hallöchen zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Yo soy Andy y hoy vamos a hablar de uno de los mayores comederos de cabeza, diría yo. Uno de los atentados más complicados que han pasado en Alemania. Es súper complejo y se compone de muchísimas partes. Es una historia terrorífica a la vez que interesante. Y es un caso que creo que habremos escuchado mencionar en algún momento, pero muy poco sabemos realmente de lo que va. Y vamos a hablar del vuelo de Lufthansa 181. Empezamos esta historia situándonos en las 11 de la mañana del día 13 de octubre del 77. Lufthansa, una de las aerolíneas alemanas más conocidas y más grandes, inició un vuelo, el vuelo LH181, desde Palma de Mallorca. En el avión van 86 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. El piloto, el copiloto, la jefa de las azafatas y 2 azafatas. Imagínate que vas en este vuelo y si a lo mejor eres alemán, pues has estado en Palma de Mallorca pasando unas bonitas vacaciones y te toca volver a tu rutina. Vas tranquilo, relajado, porque has podido descansar un poco en estas vacaciones en España y tienes esta sensación tranquila de plenitud, de querer incluso volver a tu rutina, de querer volver a tu casa, de querer volver al frío de Alemania. En algunos casos también hasta lo deseamos y ansiamos. Pero a la media hora de que despegase el avión, tú vas tranquilo o tranquila, sentado en el avión, y a la media hora del despegue, un joven que pertenecía a un grupo terrorista palestino entra en la cabina de mando del avión con una pistola y manda al copiloto con los pasajeros e indica al piloto que a partir de ese momento tiene que pilotar solo el avión. Lo primero, sí, estamos en el año 77, me imagino que los controles de seguridad no eran tan exhaustivos como son ahora, porque ¿en qué momento y de qué manera pudo entrar una pistola al avión? Obviamente, lo que he dicho, me imagino que no eran tan exhaustivos como ahora la verdad se me haría totalmente impensable, pero imagínate esta sensación de simplemente estar relajado queriendo volver a casa y que de repente tu mundo cambie completamente. De repente el avión ha sido tomado por un terrorista. Pero no estaba solo, eran 4 y este chico era el líder del grupo terrorista de 4 personas que habían conseguido entrar en este vuelo y se encontraban volando sobre Marsella cuando se hicieron con el avión. Pues bien, ¿quién está detrás de este secuestro de un avión completo de Lufthansa? Pues es mucho más complicado de lo que parece y de lo que creemos inicialmente, porque esto había sido planeado por 3 organizaciones diferentes. La RAF, es decir, la Rote Armee Fraktion, la Stasi de la República Democrática Alemana y el Frente Popular de la Liberación Palestina. 3 organizaciones se habían unido para secuestrar un avión completo. ¿Pero por qué? Pues porque tanto la RAF como el grupo terrorista palestino tenían a miembros encarcelados en cárceles de Alemania Occidental y en Turquía. Así que se habían aliado para intentar conseguir que todos estos miembros terminaran en libertad, obviamente negociando con la vida de los rehenes del avión. Históricamente, tener rehenes y negociar con su vida a cambio de la liberación de unos miembros terroristas encarcelados en X países, históricamente es el mejor trato que puedes hacer. Y una vez que se unen estas 3 organizaciones y eligen cómo desarrollar su plan, comienza uno de los casos más complicados, enrevesados, difíciles, inesperados, impredecibles también que he visto en mi vida. Y yo creo que ha visto también Alemania en su vida. Y también yo creo que uno de los casos con los que es más complicado lidiar desde un punto de vista de, por ejemplo, la policía, el ejército y demás. Te voy a contar todo porque este hombre, el líder del minigrupo terrorista que se metió dentro del avión, adoptó el nombre de Capitán Mártir Mahmud y de repente dio indicaciones al piloto, que se llamaba Schumann, para que se dirigiera a Chipre, para que cambiara
cambiara su hoja de ruta y se fuese a Chipre. El avión se dirigía a Frankfurt y cambiar la hoja de ruta de un avión en pleno vuelo de repente a Chipre obviamente es muy complicado desde el punto de vista del piloto, pero también desde los controladores. O sea, existen ciertos mapas de ruta para que no haya colapsos de aviones en el aire, para obviamente programar las salidas, los despegues y los aterrizajes. Entonces, bueno, así que Schumann, el piloto, le dijo que simplemente no tenía suficiente combustible para llegar hasta Chipre y tenían que parar a repostar. Así que se dirigieron hacia Roma, donde hicieron su primera parada, ¿vale? Por ahora tenemos Palma de Mallorca, iba a Frankfurt, no llegó a Frankfurt, querían que llegara a Chipre, no pudo ir a Chipre directamente e hizo una parada en Roma. En este momento el ministro de Interior de Alemania, que ya estaba enterado de la situación, contactó al ministro de Interior de Italia y le ordenó que el ejército estuviese preparado en el aeropuerto de Roma para disparar a los neumáticos del avión en cuanto aterrizase. ¿Qué pasa? El ministro italiano no hizo caso a lo que le dijo el ministro alemán, de hecho intentó pasar la pelota y quitarse todo problema de encima y no hizo nada. De hecho, accedió a las exigencias de los terroristas. Primer fallo monumental, o bueno, segundo, porque lo primero, ¿cómo pasan una pistola al avión? Sí, lo sé, no hay tantos controles, pero es increíble. Pues quizá tú, como pasajero de este avión, dices, vale, vamos a Roma, se va a acabar mi pesadilla, voy a poder bajar aquí, de alguna forma llegaré a Frankfurt, no me importa quedarme hasta sin maleta. Pero no, la pesadilla de estos 86 pasajeros solo estaba empezando. Fue una pesadilla larguísima. Y es que lo que hicieron es simplemente parar en Roma, absolutamente nadie se bajó del avión, repostaron y siguieron su camino. Schumann, el piloto, pidió a Mahmoud, al terrorista, que trajese de nuevo a su copiloto a la cabina, a Vietor, porque sin él no podía pilotar el avión, y accedió. Este volvió a la cabina. Y en este aeropuerto, en Lárnaca, un representante de la Organización por la Liberación de Palestina, por radio, intentó que Mahmoud soltara a los rehenes, pero este se enfadó muchísimo. Dijo, pero ¿cómo me estás pidiendo esto? ¿En qué momento se te ocurre a ti pedirme a mí que yo suelte a los rehenes? Yo no estoy aquí para eso. Así que repostaron de nuevo y volvieron a despegar. Intentaron aterrizar en varios aeropuertos internacionales, pero Beirut les negó el aterrizaje, después Damasco, también Bagdad, también Kuwait, y al final acabaron aterrizando en Bahrein. Es verdad que este aeropuerto también les había negado la entrada, pero les dijeron que se estaban quedando sin combustible, que en algún momento tenían que repostar, ya no solo por las peticiones de los terroristas, sino porque había muchísimas personas totalmente inocentes dentro de ese avión que si no repostaban, el avión se estrellaba. Así que al final un controlador aéreo les permitió la entrada, les dejó aterrizar en el aeropuerto de Bahrein, y en cuanto aterrizaron, las fuerzas de seguridad de este pequeñito país, que es muy pequeñito, rodearon al avión, pero Mahmoud se puso bastante nervioso y amenazó con la pistola en la cabeza de Vietor, que es el copiloto, con dispararle en ese momento a bocajarro si no se alejaban del avión. Al final las fuerzas de seguridad de Bahrein se marcharon, se retiraron, repostaron y retomó su vuelo. Así que ya llevamos Palma de Mallorca a Roma, Roma a Chipre, Chipre intentando aterrizar en muchísimos sitios que no les dejaban, al final tuvieron que aterrizar en Bahrein para repostar y de aquí siguen. Su próximo destino fue Dubái, donde para variar tampoco les permitieron aterrizar, pero hicieron lo mismo que en la parada anterior, se quedaron literalmente dando vueltas alrededor de Dubái hasta que se quedaron sin combustible, y en ese momento Dubái ya no puede negarles el aterrizaje porque volvemos a lo mismo, están en juego las vidas de muchísimas personas inocentes, así que al final, como se estaban quedando sin combustible, les permitieron aterrizar y ahí repostaron de nuevo. Pero aquí la parada fue inusualmente larga porque llegaron a Dubái el 14 de octubre de madrugada y no se fueron hasta el 16 de madrugada. Y es que tiene su razón de ser, el avión estaba presentando muchísimos fallos técnicos a estas alturas, cada vez que aterriza un avión se le hace un chequeo técnico y este avión llevaba ya varias horas volando sin parar, mucho más de lo que tendría que estar volando este avión. Y también pidió Mahmoud que les llevasen comida, que limpiasen el avión, que les limpiasen los inodoros, vamos, que quería que dejasen el avión a punto y perfecto, pero obviamente él sin hacer nada, sin acceder a ninguna de las peticiones de ningún tipo de gobierno, sin liberar ni siquiera a un rehén, porque obviamente y por desgracia en estos momentos los terroristas tienen las de ganar. Las autoridades de hecho se negaron a hacer todas estas cosas que les estaba pidiendo, pero Mahmoud agarró a 4 de los rehenes que tenía dentro del avión y amenazó con asesinarlos si no accedían a sus peticiones. El primero de estos rehenes a los que amenazaron con asesinar era una joven de 19 años, se llamaba Diana Mühl, y le pusieron una pistola en la cabeza y comenzaron una marcha atrás. A día de hoy, Diana, que sigue viva, cuenta que lo único que hizo en ese momento cuando sintió que la pistola le presionaba contra la cabeza fue literalmente solo mirar al cielo y de alguna forma despedirse mentalmente de su familia.
qué horror. Pero antes de que pudiesen ejecutar a nadie, las autoridades accedieron. Sí es verdad que las autoridades quizá en todo este caso no supieron mucho cómo manejar la situación y cómo liberar a los rehenes antes, pero por lo menos tomaron acciones para proteger a estas personas inocentes que se encontraban en una situación absolutamente horrible. O sea, creo que es uno de los peores momentos, los peores miedos y las peores cosas que te pueden pasar, estar encerrado en un avión del que no puedes escapar de ninguna manera y saber que tu vida ya no depende de ti, tu vida ya no es tuya, tu vida depende de las manos de 4 imbéciles que han decidido secuestrar un avión por unos, no sé, por unas creencias políticas, religiosas, llámalo X, y que ahí lo único que te queda literalmente es intentar estar lo más calmado posible, intentar hacer lo que te digan e intentar llamar la atención lo menos posible para que no pongan el foco en ti. Mira, no tengo ni idea de lo que haría en esa situación y es impresionante cómo todas estas personas mantuvieron la calma durante todo este proceso porque fue largo, esto sigue, así que continuamos. ¿Pero qué pasa? Pues que el ministro alemán ya tenía algunos planes y ya sabía o estaba intentando desarrollar una estrategia para solucionar, digamos, esta situación. Y es que unos años antes, de hecho 5 años antes, en el 72, hubo un atentado muy grande en los Juegos Olímpicos de Berlín del 72. De hecho, si quieres que te haga un vídeo sobre esto, dímelo y lo hago. Entonces, después de este atentado, Alemania ya contaba con un grupo de fuerzas especiales diseñado especialmente para situaciones de riesgo extremo, que además en esta época se consideraba que este grupo especializado era el mejor del mundo para solucionar este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Así que Wyszynski, que era el ministro por estos entonces, sacó el armamento pesado y llamó a esta unidad que se llamaba la GSG-9. También hay que decir que a buenas horas, señor ministro, solo han pasado 3 días. Mientras tanto, el avión despegó a Omán, ya sabemos lo que pasó, repostaron y siguieron su camino esta vez hacia Riad, pero de nuevo, sorpresa, les cerraron el aeropuerto, no pudieron aterrizar, así que vuelta a cambiar de destino. Como en las veces anteriores, al final se les estaba acabando el combustible, así que Adén, en Yemen, fue su próxima parada. Pero esta vez fue distinta porque en ningún momento les permitieron el aterrizaje, así que tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en una pista de arena que había cerca. Obviamente, tras este aterrizaje forzoso, ya podemos asumir que el avión no está funcionando correctamente, la estructura del avión está dañada, muy seguramente sus sistemas también, así que en este momento un grupo de ingenieros tuvieron que acercarse hasta el avión para comprobar que todo seguía funcionando correctamente. Schumann, que es el piloto que todavía era rehén dentro del avión, pidió que le dejaran salir porque él como piloto también tiene que comprobar ciertas cosas del avión, y él vio que los motores habían tragado demasiada arena y suciedad y aparte el tren de aterrizaje estaba bastante dañado. Lo importante de esta salida, y esto es muy importante y muy determinante en todo este caso, es que el capitán, el piloto, tardó muchísimo en volver de nuevo al avión. A día de hoy sigue siendo un misterio porque tardó tanto y ahora vas a ver por qué sigue siendo un misterio, aunque algunos trabajadores del aeropuerto aseguran que lo que intentó fue hablar, acercarse a las autoridades locales para que les ayudaran y que no dejasen despegar al avión. ¿Y por qué a día de hoy no sabemos lo que hizo en todo este tiempo? Pues porque cuando él regresó al avión había pasado tanto tiempo, indeterminado, no sabemos cuánto fue, pero fue una salida muy larga. Mahmoud, que es el terrorista principal, el líder de este grupo, literal le hizo arrodillarse en la cabina de pasajeros y sin darle opción a explicarse, sin previo aviso, le disparó a bocajarro en la cabeza. Por eso nunca pudo explicar qué estaba haciendo fuera del avión, si realmente estaba intentando volar con las autoridades locales. Nunca vamos a poder escuchar su versión de la historia, aunque creo que podemos asumir que quizá eso era lo que estaba haciendo. Pero sí, así murió el capitán y piloto del vuelo de Lufthansa LH181. Y ahora ya solo quedaba Vietor, el copiloto, y él estaba al mando de intentar llevar este avión de la mejor forma posible, que volvió a despegar de una forma bastante peligrosa sobre las 2 de la mañana del 17 de octubre. Ya estamos en el 4.º día de secuestro. El avión de ahí aterrizó en Mogadiscio, y espero haberlo dicho bien, es la capital de Somalia, alrededor de las 6:34 de la mañana, y el avión en estos momentos ya no estaba en condiciones de seguir volando. De hecho, Mahmoud estaba tan asombrado con las habilidades de pilotaje de Vietor, que realmente era el copiloto, que había conseguido llevarlos hasta allí después de todos los problemas que estaban teniendo y después de que el avión realmente no estaba en condiciones de volar, que le ofreció salir del avión e irse corriendo, o sea, liberarse de todo. Pero el copiloto decidió quedarse ahí con lo que quedaba de su tripulación y con todos los pasajeros. Una locura. O sea, yo cuando leí esto, de hecho tengo la piel un poco de gallina ahora mismo, cuando leí esto dije, madre mía, tienes la opción de salvar tu vida, pero no solo tu vida, sino también la de tu familia de alguna forma, porque si tú falleces, si a ti te pasa algo, no solo vas a sufrir tú, sino también
todas las personas que te van a echar de menos, que te van a extrañar y que se quedan sin ti. Tienes la opción de salir y de liberarte, sin embargo decides quedarte con lo que queda de tu tripulación y con todos los pasajeros que están ahí secuestrados. Un gesto súper noble, si me preguntas a mí, pero obviamente en ese momento ahí acaba todo. El avión ya no puede despegar, ese era el destino final de ese avión, ahí se quedaba. ¿Y qué pasa cuando ya no puedes estar literalmente como una abejita de flor en flor, aunque bueno, en vez de flor en flor, de aeropuerto en aeropuerto, intentando, pues no sé, marear a las autoridades, marear a los gobiernos internacionales? Pues la única forma que tienes ahora de llamar la atención es literalmente atacar a los rehenes. Yo esto todo lo veo desde la perspectiva de la persona que está secuestrada dentro del avión, del pasajero, y yo no me puedo imaginar ni la mitad del miedo que tendría en esta situación, pero lo que hicieron fue empezar a echar bebidas alcohólicas por encima de todos los pasajeros, obviamente me imagino que con la intención de prenderle fuego, pero aquí por fin el gobierno alemán en este caso hizo algo y por fin anunció que iba a liberar a los presos. Pero obviamente iban a tardar bastante en llegar a Mogadiscio porque tenían que liberarlos desde Alemania, así que pidieron que los terroristas extendiesen el plazo y que esperasen un poco. Los terroristas obviamente accedieron, pero como no, todo esto era un farol, una mentira, un triple que se estaba echando el gobierno alemán para intentar ganar tiempo. Mientras todo esto estaba pasando, el ministro alemán en ese momento estaba también intentando negociar con el presidente de Somalia para que accediese a que 30 comandos de la GSG-9 aterrizasen en el país, a lo que el presidente obviamente accedió. La élite policial alemana tardó solo 4 horas en descargar todo el equipo y planificar todo el ataque. Literalmente el mejor grupo de élite en esos momentos. El plan era abordar el avión desde atrás, donde está el punto ciego del avión, e iban a utilizar escaleras de aluminio pintadas de negro para poder acceder por las escotillas superiores y las puertas del avión. Cuando todo esto estaba preparado, los militares somalíes hicieron un fuego de distracción a pocos metros del avión. Obviamente Mahmoud y su equipo de otros 3 terroristas se distrajeron muchísimo con estos disparos que de repente estaban escuchando, y en ese momento las brigadas alemanas no desaprovechaban el momento y entraron al avión. Un equipo entró por las puertas delanteras, otro por las de en medio y otro por las de atrás. Y en una estrategia que duró segundos, literalmente segundos, entraron rapidísimo, gritaron tiraos al suelo, y en ese momento este grupo de élite consiguió disparar a 2 de los terroristas, a los que mató en el momento y también hirió a otros 2. Y así habían conseguido salvar absolutamente a todos los rehenes y a toda la tripulación, obviamente exceptuando a Schumann, el capitán, al que habían asesinado previamente. Literalmente un secuestro que duró más de 4 días se solucionó en unos pocos segundos gracias a un grupo de élite policial alemana llamada la GSG-9. Obviamente muchísimos años después de este secuestro, de este ataque, el ataque policial tiene muchísimos detractores porque aunque salió bien, podía no haber salido bien, podría haber salido mal y haber causado muchísimas pérdidas humanas, muchísimas pérdidas de personas inocentes, pero la realidad es que salió bien, así que en este caso valió la pena arriesgarse. Y esto es el caso del vuelo de Lufthansa 181, un caso muy loco, un caso muy impredecible que literalmente, o sea, duró más de 4 días y se solucionó en unos pocos segundos. Pero ¿cómo podría haber salido esto si no se hubiese formado ese equipo militar de élite alemán después de que pasasen los atentados de los Juegos Olímpicos del 72? ¿Qué habría pasado? ¿Cómo se podría haber solucionado esto o no solucionado? A mí me asaltan bastantes dudas, y también por qué no reaccionaron antes, por qué tuvieron que esperar a que el avión no volviese a funcionar, no volviese a despegar, por qué tuvieron que esperar a que literalmente tuviesen a los rehenes empapados de alcohol con amenaza de estallar el avión, de volarlo por los aires para poder actuar. Es verdad que el ministro alemán, según lo que he leído, realmente estaba actuando desde bastante antes, pero había, por lo que he leído, vuelvo a decir, había bastantes aeropuertos que no les estaban permitiendo que aterrizasen los comandos del ejército alemán. No sé si por políticas internacionales, no sé si por acuerdos, no tengo ni idea, pero al final, por lo menos el presidente de Somalia les dejó aterrizar, y lo que a mí me sigue volando la cabeza es que este grupo de élite consiguió hacer todo en 4 horas. O sea, llegaron, desarmaron todo el equipo, planearon la estrategia de ataque y salvaron a todos los rehenes y a toda la tripulación, excepto al piloto, a Schumann. Me parece una locura, pero también me parece un caso extremadamente interesante. Quizá por este caso, la verdad es que esto es interesante y se me está ocurriendo ahora, pero quizá por este caso es por lo que ahora tienen como más cuidado por el tema de armas y demás. Quizá antes no había los controles, los que pitan, no me acuerdo cómo se llaman, quizá por eso antes no habían y ahora sí. Se me ocurren muchos aprendizajes que pudieron haber sacado tanto los aeropuertos
aeropuertos como los gobiernos de este ataque, de este secuestro. Pero bueno, amigo, ¿y tú qué opinas? ¿Qué opinas de todo este caso, de todo lo que pasó, de todas las idas y venidas, de cómo actuó el ejército alemán? ¿Qué opinas de todo esto? Y dime, ¿quieres que te cuente el caso de los Juegos Olímpicos de Berlín del 72? Dímelo todo en comentarios, te estaré leyendo. Y bueno, a mí me ha encantado contarte esto, me ha parecido súper interesante investigar sobre este tema. Sígueme en mis redes sociales porque vas a aprender muchísimo más sobre Alemania y alemán. Y espero que te haya gustado tanto este vídeo como para dejarme un like, suscribirte si aún no estás suscrito y activar las notificaciones porque hay muchísimo contenido en mi canal cada semana. Und wie immer, ich wünsche dir eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!